Masejet Baba Metziah Daf Kuf Yud Daled Amud Aleph 114a, segunda línea. Antes de comenzar a leer y explicar la Gemara, recordemos lo que vimos en la clase anterior. En la clase anterior mencionamos que Mesadrin Ba'arajin. ¿Qué significa Mesadrin Ba'arajin? Significa que evaluamos y analizamos la situación de la persona, su situación económica, en temas de Arajin. ¿Qué es Arajin? Recordemos, cuando una persona viene y dice, Erki alay, mi valor me comprometo a darlo al Bet Hamikdash, o Erki shel ploni alay, cuando una persona dice, me comprometo a dar el valor de tal persona al Bet Hamikdash, al Ekdesh. La halajá es que dependiendo de la persona, si es hombre o mujer, y dependiendo su edad, tiene un monto fijo descrito en la Torah que tiene que darle ahorita a ¿quién? Al Ekdesh. Una vez se compromete y recae esta obligación, el Beddín viene y le cobra a esta persona lo que le tiene que dar. Y la halajá es que en Arajin, o sea, en este tema, Mesadrin. Evaluamos y analizamos la situación económica de la persona. Y si vemos que al quitarle ese monto que se comprometió, no va a tener sus necesidades económicas básicas, vitales, diarias, necesarias, ¿sí? No le quitamos el valor completo, ¿sí? Esto es en Arajin. ¿Qué pasa respecto a Baal Hov, respecto a un préstamo? El prestamista se está cobrando ahorita del prestatario y agarra una garantía, ¿sí? La pregunta es, si en Baal Hov, si en un préstamo, o sea, si al prestatario, mesadrin o no mesadrin, o sea, si el prestatario analizamos y evaluamos su situación antes de cobrar todo lo que debe, y si efectivamente no tiene suficiente, su situación económica es un poco complicada y no tiene suficiente para poder tener sus cosas básicas, vitales, no le damos el monto completo al prestamista, o como Arajin, o decimos que no evaluamos su situación e independientemente de su situación le podemos cobrar todo el valor del préstamo. Entonces mencionamos en la clase anterior, o mejor dicho, sale de lo que mencionamos en la clase anterior, que es un mahloket aparentemente en nuestra Mishnah. Según Tanakama, en nuestra Mishnah, Mesadrin en Baal Hov, al igual que Arajin, ¿sí? O sea que evaluamos su situación del prestatario, al igual que en un caso en Arajin. Y según Rabban Shimon ben Gamliel, en nuestra Mishnah, aparentemente sale que ¿qué? Lo Mesadrin. No evaluamos su situación, no nos importa. En un prestatario le cobramos lo que tiene que pagar, independientemente de cómo está su situación económica. También si está difícil, lo Mesadrin. No evaluamos su situación, no consideramos, no lo tomamos en consideración. Ahorita la Gemara a continuación viene y nos dice lo siguiente. Y vaya lehu. Maushe sadrube baljo, mi gamar mija me arajínolo. Viene la Gemara y pregunta ahorita lo siguiente. Tajles, ¿cuál es la halajá? ¿Mesadrin be baljo o no mesadrin be baljo? En Arajin está claro que mesadrin, está claro que analizamos la situación. Pero en baljo, en un prestatario, en un préstamo, ¿analizamos la situación del prestatario o no? Tajles, alágicamente, ¿cuál es la halajá? Y esta duda va a depender en si hacemos Gezerah Shavá, si aplicamos una Gezerah Shavá, mija de Arajin o no. Explico, en Arajin dice el pasuk, Veimach hu meerkeja. Maj, viene la palabra mija, empobrecido. Y también en Baal Hov, en un préstamo, está escrito en el pasuk, Vejiamuch ajija, umata yado imach, Vejiamuch, viene la palabra que, mija. Entonces, si hacemos Gezerah Shavá de Arajin, comparamos con Arajin de la misma manera que en Arajin, está claro que sí, analizamos y evaluamos su situación, tomamos en consideración su situación, pues también en un préstamo vamos a tomar en consideración al prestatario. Y si no hacemos Gezerah Shavá, ¿sí? Pues en ese caso vamos a decir que nada más aplica en Arajin y no aplica en Baal Hov. Ahorita, importante aclarar, ¿en qué depende si hacemos Gezerah Shavá o no hacemos Gezerah Shavá? Uno no puede venir a hacer Gezerah Shavá, es si la recibimos de nuestros maestros. La pregunta es si recibimos esa Gezerah Shavá de nuestros maestros, ¿nos aplicaría en Baal Hov al igual que Arajin o no? Viene la Gemara y dice lo siguiente. Tashema, de Shalach Rabin Beigarte, Davar ze, Shalti lecho Rabotai, velo amruli Davar, Beram kacha ita sheela. Haomer are alay mane lebe de kabait, ma'u sheyesadru. Rabbi Yaakov mishme de Barpada, Rabbi Yirmiyah mishme de Ilfa, Amre, Kal vachomer mi Baal Hov. ומה בעל חוב שמחזירין? אין מסדרין, הקדש שאין מחזירין, אינו דין שאין מסדרין. ורבי יוחנן אמר, נדר ברכך, כתיב, מה ערכין מסדרין, אף הקדש מסדרין.
Expliquemos esta parte. Dice la Gemara, ven, te voy a traer una prueba para saber cuál es la halajá. Dice la Gemara, Rabin mandó en su carta, estaba escrito en su carta lo siguiente: si recibimos esta Gezerá Shavá o no, se la pregunté a todos mis maestros, dice en su carta, y nadie me respondió nada. No tuvo una respuesta clara. Pero hubo otra pregunta en el Bet Midrash, y de la respuesta de ellos sobre esa pregunta, de paso, podemos aprender que en Mesadrín Bebaljo, que en préstamo, no Mesadrín, que en préstamo, a diferencia de Arajín, no consideramos la situación económica en absoluto del prestatario, no la evaluamos ni la analizamos. ¿Y de qué pregunta fue? Otra vez, una pregunta de otro tema, pero de paso podemos aprender eso. La pregunta es no de Arajín y no de Baljó, sino la pregunta fue de una persona particular que dijo: voy a donar al Bet Hamikdash, no Arajín, no mi valor o el valor de fulanito Arajín, no, sino me comprometo a dar 100 monedas al Bet Hamikdash. Entonces, una vez se comprometió, recae una obligación en pagar. Se viene el Bedín y le cobra a él. La pregunta es si en ese caso hay una obligación para el Bedín de analizar y evaluar la situación de esta persona que se comprometió al Bet Hamikdash o no. Esta fue la pregunta del Bet Midrash. Y se mencionó un mahloket. Hubo diferentes opiniones. Escuchen bien. La primera opinión es Rabbi Yaakov en nombre de Barpadá y Rabbi Irmía en nombre de Ilfa. Ambos opinan que en Ekdesh, o sea, Ekdesh regular, o sea, cuando uno se compromete a dar 100 para el Ekdesh, no analizamos ni evaluamos la situación del comprometedor, del que se comprometió. ¿Sí? Lo Mesadrín. ¿Y por qué? ¿En qué se basaron para decir eso? En un Kalvajomer. Escuchen el Kalvajomer. De paso, miren lo que dijeron. Miren lo que dijeron. Dijeron así: ¿Kalvajomer de qué? De un Baljov. De un caso de un préstamo del prestatario. Escuchen bien. Si en un préstamo la halajá es que dentro de un periodo de 30 días, si se recuerdan, vimos en la Mishnah, en la clase anterior, en la Mishnah, 30 días, dentro de 30 días y después de 30 días. Entonces, ellos dijeron así de paso, así lo soltaron. Si en un Baal Job, en un préstamo, si ya llegó el vencimiento del préstamo después de eso, dentro de los 30 días posterior, ¿sí? Dentro de esos primeros 30 días, la halajá es que el prestamista puede cobrar en ciertas circunstancias la garantía, pero en caso que sea necesario para el prestatario, tiene que regresarlo. Por ejemplo, una almohada en la noche tiene que regresarla. Y cuando pasan los 30 días, la halajá es que en Mesadrín, escuchen bien, de paso están diciendo en Mesadrín, o sea que no consideramos la situación de él y después de los 30 días le cobramos lo que sea, lo que tiene que pagar independientemente de su situación y no la analizamos. Kol shiken en Ekdesh, que dentro de esos 30 días, dentro de ese periodo de tiempo, cuando cobrar lo que tiene que cobrar, si es que la persona que se comprometió necesita la almohada, ¿sí? No se le regresa, por ejemplo en la noche, ¿sí? Kol shiken, que después de los 30 días también va a ser la misma que Baal-Jov, que en Mesadrín, que no vamos a analizar y evaluar su situación, ¿sí? Esa es la primera opinión. Y de una vez, ya remarquemos esto, claramente él decide sobre esta pregunta en Ekdesh que lo Mesadrín, pero ¿dónde lo trae? De un Kalvajomer de Baal-Jov, de préstamo, que al prestatario dice claramente que al prestatario lo Mesadrín. O sea, vemos claramente, Tajles, que lo Mesadrín. En Baal-Jov teníamos una duda. Sabemos que no hay que ser la Shabbat de mija, no como Arajín. Esta es una opinión. Segunda opinión es la opinión de Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan dice en Ekdesh, respecto a Ekdesh, es la segunda opinión. La segunda opinión no discute en Baal-Jov, discute en Ekdesh. El pasuk dice: Ishki afli neder be'erkeja. Erkeja, que es Arajín. Neder, que es cualquier promesa al Bet Hamikdash, o sea, al Ekdesh. Cuando uno dice 100 para el Ekdesh, el hecho que está Ekesh es Mihut, está escrito uno al lado del otro para compararte con Arajín. De la misma manera que en Arajín seguro Mesadrín, como vimos antes, también en Ekdesh, cuando una persona dice 100, voy a donar 100, también Mesadrín, y por lo tanto, sí analizamos su situación de las monedas. Pero de todas maneras vemos una discusión si en Ekdesh regular analizamos su situación, pero en Baal-Jov vemos de la primera opinión, y la segunda no tiene por qué discutir en esto, que
que en Mesadrin. Aquí está la respuesta. Ahorita bien la Gemara dice lo siguiente. Veidach, haule nidon bichvodó udeata. Ma arajin nidon bichvodó, afekdesh nidon bichvodó. Ahorita bien la Gemara dice, Barpadá e Ilfa, o sea, las primeras opiniones, ¿sí? ¿Qué van a hacer con este pasú que trajo la segunda opinión? Neder ber queja, que aparentemente hay un smihut que comparamos al neder con arajin. Dice, no, eso es para nidon bichvodó. ¿Qué significa nidon bichvodó? En arajin hay una alajá. ¿Qué pasa si uno no dijo mi valor se lo doy al Betamigdash? O no dijo el valor del fulanito de tal persona se lo doy al Betamigdash. Sino dijo el valor de mi miembro, de un miembro de mi cuerpo, se lo doy al Betamigdash. O el valor del miembro de fulanito se lo doy al Betamigdash. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Cuánto tiene que dar? La alajá es nidon bichvodó, dependiendo qué miembro es. Si es un miembro vital, que depende que la neshama, el corazón, la cabeza, ¿sí? Entonces es valor completo, ¿sí? Y si no, ahí ya decimos que ¿qué? Ahí decimos que no es valor completo. Esa es la alajá arajin. Y para esta alajá es que hacemos el ekesh, neder ber queja. Para esta alajá, que también en Ekdesh, si una persona vino y dijo, no mi valor o el valor de fulanito para el Betamigdash, sino dijo en otro lenguaje, dijo, Dme ever ploni alay, voy a dar el valor, no es el ki, ¿sí? Pero no el lenguaje de Arajin, sino el lenguaje de Ekdesh, ¿sí? El valor de miembros para el Betamigdash, lo voy a dar, no el ki, no el lenguaje de Erki, sino el lenguaje de una donación normal. La halajá va a depender. Si es un miembro que depende de su vida, tiene que dar el valor de todo el cuerpo. ¿Cuál es el valor de todo el cuerpo en este caso cuando lo hizo en el lenguaje de Ekdesh? No de Erki de la Torah, sino cuánto valdría él si se vende como esclavo en el mercado, porque no es como Arajin, ¿sí? Y para esto es el Ekesh. Entonces sale que no está disponible el Ekesh para enseñarte, según la primera opinión, que comparemos de Arajin hacia Ekdesh regular, que Mesadrin. También la Gemara dice lo siguiente: Vistadru balchov kalvachomer me'arajin, u'ma'arajin shen mahazirim mesadrin, balchov shen mahazirim nodin shen mesadrin, amarka v'imach hu merkecha velo balchov, ve'idach hay ad sheyehe bemakuto mitchilato ve'ad sofo. Está bien la Gemara y dice lo siguiente: ¿por qué no hacemos un kalvachomer, sí, un kolshiken, de Arajin hacia Balchov, que sí Mesadrin? Te voy a decir cuál es el, le voy a decir cuál es el Kalvachomer, dice la Gemara, te voy a decir cuál es. Dice la Gemara así: en Arajin, cuando el Betín viene y cobra, cuando una persona dijo el Ki Alay, ¿sí? Durante un periodo, también dentro del periodo, si agarró una almohada, ¿se la regresa en la noche? No se la regresa en la noche. ¿Sí? En Arajin no se lo regresa en la noche, el Bekdesh no se lo regresa en la noche. Y aún así, dentro del periodo no lo consideramos, no se lo regresa. Y aún así, después del periodo, después de los 30 días, Mesadrin. Sí que en Arajin, sí estamos pendientes y analizamos su situación. Dice la en Balchov que la halajá es que Mahazirin, en Balchov que la halajá es que dentro del periodo si estamos pendientes y le regresamos lo que necesita el prestatario. Con Shiken debería ser deberíamos de analizar su situación después del periodo de 30 días, deberíamos de analizar la situación del prestatario. O sea, repito, el Kalvachomer es muy sencillo. Si en Arajin, dentro del periodo, el Betín agarró para el Ekdesh una almohada, si dentro de los 30 días no se lo regresas al que se comprometió. Y aún así, después de los 30 días, ahí sí decimos que analicemos su situación antes de seguir cobrándole todo. Que entonces en Kolshiken, en Balchov, que dentro de los 3 días que si le devolvemos, que después de los 30 días debería ser en Alajá que sí analizamos su situación. ¿Sí? Dice la Gemara, aquí tenemos una prueba aparentemente que en Balchov sí Mesadrin. Dice la Gemara, tienes razón, pero el pasuk en el cual de él aprendemos Arajin, dice Veimach hu merkeja. Hu, él, para excluirte ¿qué? Hu, a él, Veimach hu, si se empobreció, analizamos su situación en Arajin, hu, pero no Baljo. Dice la Gemara, bueno, y la opinión que dice que Mesadrina también un Baljo, aparentemente lo aprende este Kalvachomer de otro lado, pero ¿qué va a hacer con este pasú que dice hu y no Baljo? Dice, no, él va a aprender que este hu es para decirte Veimach hu.
¿Qué significa Mahu? Que todo lo que decimos que en Arajin analizamos su situación es cuando la persona que se comprometió a dar el Erech al Bet HaMikdash se empobreció desde el principio hasta el final. Pero si estaba pobre en el momento del préstamo y después se enriqueció, pues ahí ya no aplica esto. Y Mahu, que tiene que estar Beavayatoye, que esté todo el tiempo pobre, en el momento del préstamo y en el momento de la cobranza. Seguimos. Veyachziru beekdesh, קל וחומר מבעל חוב, ומה בעל חוב של מסדרים מחזירים, הקדש שמסדרים לא דין שמחזירים, אמר קרא, ושכב בשלמתו וברכך, יצא הקדש שאין צריך ברכה ולא, והכתיב ואכלת ושבעת וברכת וגומר. אלא אמר קרא, ולך תהיה צדקה. מי שצריך צדקה, יצא הקדש שאין צריך צדקה. Esta la Gemara viene y explica la segunda opinión, ¿sí? La opinión de Rabbi Yohanan. Volvemos a la pregunta que hubo en esa carta. ¿Qué hubo en la pregunta? No Arajin, no Baal Job, sino que Ekdesh. Cuando una persona dice, voy a dar 100 monedas al Bet HaMikdash. Si ahí analizamos su situación, ¿mesadrín o no? Entonces, primera opinión fue la de Rabbi Yaakov en nombre de Barpadá y Rabbi Mia en nombre de Ilfa. Y ya explicamos de dónde sacan ellos y qué van a hacer con las preguntas. Ellos dicen que lo mesadrín en un Ekdesh normal. Rabbi Yohanan opina que ¿qué? Sí, en un Ekdesh normal, sí mesadrín. ¿Dónde lo aprendemos? Neder berkeja. Comparamos Neder de Ekdesh normal con Erkeja con Arajin. Bien, la Gemara y pregunta lo siguiente. ¿Qué va a hacer Rabbi Yohanan en esta segunda opinión con el Kalvajomer de la primera opinión? Con el Kalvajomer de Parpadá y Eilfa. ¿Qué? ¿Cuál era el Kalvajomer de Dios de Baal Job? Sí, un Baal Job no mesadrín, a pesar, si un Baal Job mahazirín y no mesadrín, con shiken ekdesh normal, que no mahazirín, con shiken, que debería ser que mesadrín. Un segundo, no es Kalvajomer de Dios, Mejilá. Un segundo. Repito el Kalvajomer. Kalvajomer es así. Si en Baal Job, ¿sí? Sí, es el Kalvajomer de Dios. ¿Sí? Que mahazirín. O sea, no mesadrín, a pesar que mahzirín, kol shiken ekdesh, que debería de ser que mesadrín. Un segundo. Ok. No es el Kalvajomer de Ilfa. Es otro. La primera pregunta. ¿Qué va a hacer Rabbi Yohanan con el siguiente Kalvajomer? Si escuchen bien cuál es el siguiente Kalvajomer. Rabbi Yohanan dice que en un ekdesh normal, sí mesadrín. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente. Debería de ser, ¿sí? Que según Rabbi Yohanan, si mesadrín en ekdesh, o sea, cuando digo ekdesh me refiero a un ekdesh normal, debería ser que también también mahazirín en ekdesh, o sea, dentro del periodo debería estar pendiente el ekdesh de regresarle lo que necesita la persona que se comprometió. Y mi Kalvajomer, ¿de dónde va a ser? ¿De Baal Job? Sí, en Baal Job, ¿sí? Que no mesadrín. No analizamos su situación. Y aún así, mahazirín dentro del periodo, kol shiken en ekdesh que mesadrín, según la opinión de Rabbi Yohanan, que deberíamos decir que mahazirín. Dice la Gemara, tienes razón, es un buen Kalvajomer, pero tenemos un pasuk. El pasuk respecto a mahazirín, respecto a hazarat mashkon, respecto a la devolución dentro del periodo, dice, veshachav besimlato uberajeja, le regresará su prenda y el prestatario dormirá con la prenda que le regresaste y te bendecirá. Ekdesh, que el dueño, ¿quién es del Ekdesh? Shemit Baraj no necesita bendición. ¿Sí? Pregúntale a Mara, ¿cómo no? Está escrito, uno come, se sacia y después que veajalta besabata, uberachta Hashem me lo queja, ¿qué bendecir de la Torah, mi doraita brikat amazon? O sea que sí, de Hashem le viene bien una bendición. Dice, no, tienes razón, te voy a traer otra fuente. El pasuk dice, cuando uno le regresa en un préstamo, la garantía al prestatario, ulejati yetzedaka, será considerado para el prestamista por el hecho que le regresó la garantía al prestatario porque la necesitaba para la noche, el pijama, por decir, o la almohada, se le va a considerar que tzedakah. De aquí aprendemos que eso nada más aplica a alguien que necesita tzedakah, o sea, una persona y no el ekdesh. El ekdesh no puede donar, pero no es porque Barminan, a Kadosh Baruj Hu, necesita tzedakah. Muy bien, seguimos, Rabotai. Solo para aclarar, el Kalvajomer de
de la primera opinión, no es pregunta en contra la segunda opinión de Rabbi Yohanan, porque él se basa en un pasuk. Entonces, tú no puedes hacer un Kalvajomer en contra de un pasuk. Solo por eso la Gemara ni se enfoca en eso. Por eso la Gemara se enfoca en otro Kalvajomer, que haga Kalvajomer respecto a Mahazdirin Ekdesh. Y bueno, ya respondemos que no aplica Hazdirin Ekdesh, sino nada más en préstamo. ¿Por qué? Porque no aplica Tzedakah en Ekdesh, sino nada más en una persona, o sea, en un préstamo que es entre dos personas. Seguimos. Ashkeje Rabba Barabua le Eliyahu, de Kai bebeta kevarot shel ovdei kochavim. Amarle, mao sheyisadru beba'al chov, amarle gamar micha me'arachin. Gabe arachin ktivi ma chumer kecha. Gabe ba'al chov ktiv v'chi yamuch achicha. Minai le'aron shelo yitrom, tichtiv v'lo yireh becha ervat davar. Amarle, Lav Kohen Umar, Maitama Kaimar bebeta kevarot, amarle lo matnimar taharot, etan Rabbi Shimon ben Yochai omer kivrem shel ovdei kochavim metamim sheneemar, ve'atem tzonitzon mar'iti adam atem. Atem keroim Adam, ven ovdei kochavim keroim Adam. Amarle, berbalo matzina, beshita matzina, amarle veamai, amarle dehika limilta, dabre, bailele ganeden. Amarle peshot kelimach, sefe shekol meanach tarfe, meane tarpe. Safa shakal, que ave nafik shama de amar, man kaachi lealme, que rabba barabua. Nafatz shedanhu. Afilu ach yati leglime, sachat inime reha, zamne betlesar afe dinare, palginu, leja tanbate. Escuchen esta historia, que de ella vemos que si comparamos Baal Jov a un préstamo, un prestatario, con Arajín. De la misma manera que en Arajín estamos pendientes, analizamos y evaluamos la situación de la persona que se comprometió en el Erej, en Arajín, también analizamos la situación del prestatario al cobrarle el préstamo, ¿sí? Con la garantía. Se la Gemara trae la siguiente historia. Rabba Barabúa se encontró con nada más y nada menos con Eliyahu Anabí, ¿sí? Y estaba Eliyahu Anabí, ¿en dónde se encontró con él? En un cementerio de idólatras. Le dice Rabba Barabúa, tengo varias preguntas. A Eliyahu Anabí le dice, tengo varias preguntas, tengo tres. Primera, quiero saber si Mesadrín a un Baal Jov o no, si analizamos la situación de un prestatario, al cobrar lo que cobrarle o no. Le dice Rabba Barabúa, sí señor, que será Shabbat de Arajín, mija. Está escrito en Arajín, veimach, umer, queja. Está escrito en Baal Jov, veji yamuch, ¿sí? Ajija. Que será Shabbat, por lo tanto aquí aprendemos que ¿qué? Que Mesadrín. ¿Cómo la opinión? ¿Qué opina que Mesadrín en Baal Jov? Así le respondió Eliyahu Anabí. Segunda pregunta. Sí, por eso trajimos esta historia, porque toca esta primera pregunta. Segunda pregunta, dice la Gemara, le preguntó Rabba Barabúa a Eliyahu, ¿qué pasa? Una persona que está sacando terumá y dándosela al Cohen, jalá, de la frashat jalá, y quiere decirle la verajá, y hay una persona enfrente, o el mismo Cohen que se le está dando a él, está desnudo. ¿Se puede decir la verajá o no? No se puede. ¿De dónde la aprendemos? Así le pregunto a Rabba Barabúa a Eliyahu Anabí. Está escrito en la Mishnah Masejet Terumot, primer capítulo, Mishnah Vav, que en Makbim Terumarum no se puede. ¿Dónde vemos que no? Respondió Eliyahu Anabí en el pasuk en Devarim, la Torah 23:15. Dice, Velo yir'e beja ervat davar. Davar se lee como dibur, o sea que no puede haber dibur, unas palabras, un habla, una verajá, mientras que se ve la ervá, ¿sí? Mientras que uno está desnudo y no está recatado. Y cuando una persona se para terumá, tiene que decir bendición, entonces no puede hacerlo enfrente de una persona que está desnuda. Tercera pregunta, que le hace ¿quién? Rabba Barabúa a Eliyahu Anabí, le dice, un segundo, tú Eliyahu Anabí eres Cohen. ¿Por qué es Cohen Eliyahu Anabí? Pinhas ben Elazar ben Aarón Cohen. Si está escrito Pinhas o Eliyahu. ¿Ok? Pero bueno, era Cohen. Se le pregunta a Rabba Barabúa, ¿por qué estás tú en un cementerio? En un cementerio, tú eres Cohen. ¿Sí? Le dice Eliyahu Anabí, ¿acaso tú no has estudiado las Mishnayot y las Baraitot y Mishnayot de Masejet Taharot? Está escrito en la Baraitá de Masejet Taharot que Rabbi Shimon bar Yochai dice que las tumbas de los idólatras no impurifican. Como está escrito en el pasuk, en Yehezkel 34:31, que dice, Ve'atem tzonitzon maraiti, Adam atem, respecto al pueblo de Israel es llamado Adam. Ustedes, Israel, son llamados Adam, y los idólatras no son llamados Adam. Y respecto a la impureza de un Cohen, está escrito que
Adam ki amut beoel, Adam, o sea que nada más aplica en una persona, Adam que falleció, o sea, un Israel que falleció y no un gentil que murió, no impurifica. Así le dijo Eliyahu Naví. Y viene ahorita Rabba Barabúa y le respondió a Eliyahu, le dijo, mira, tú me dices que yo no estudié Tarot, yo Bekoshi, casi sé los 4 Sedarim clásicos, los que aplican en el día a día, que son ¿cuál? Moed, que habla de las fiestas, Shabbat, Pesachim, todo esto, Nashim, Gitin, Kiddushin, todo eso, Nezikin, Bahamas Betzia, lo que estamos estudiando ahorita, que son daños y perjuicios, y Kodashim, ¿sí? Que son temas de Korbanot, que aunque no aplica hoy en día porque no hay Bet Hamikdash, pero está escrito que una persona que estudia las halajot es como si fuese que las hace. Entonces viene Rabba Barabúa y le dice a Eliyahu, mira, en estos 4 que aplican día a día, ¿sí? Son relacionados con el día, aún en eso no estoy. Y tú quieres que yo esté en los 2 adicionales, o sea, también en Tarot y también en Zeraim, que ni aplican hoy en día. Bueno, le pregunta a Eliyahu Naví a Rabba Barabúa, y dime algo, ¿y por qué no te puedes concentrar en todos ni en los 4 ni en los 2 adicionales? Concéntrate y estúdialos bien, lo vas a ver bien. Dice Rabba Barabúa, te voy a explicar. Financieramente mi situación no está bien. Y estoy preocupado todo el tiempo y me complica estudiar. Cuando escuchó ese Eliyahu Naví, agarró Eliyahu Naví a Rabba Barabúa y lo llevó al Gan Eden. Y le dice a Eliyahu, sácate tu prenda, no desnudo, sino la chaqueta de encima que tenía, y agarra todas las hierbas que hay aquí en Gan Eden, que tenían un olor, wow, algo increíble. Agárralas. Vino Rabba Barabúa. La idea era que agarre eso, después baje otra vez y las venda y tenga suficiente parnasá. Bueno, agarró, llenó su prenda llena de esas hierbas. Y cuando estaba saliendo de regreso para bajar al mundo del portón del Gan Eden, ¿sí? Con las hojas, se escuchó una voz de los cuidanderos del Gan Eden, que dijeron, ¿quién es el que quiere tener provecho? ¿O quién es el que quiere aprovecharse de su recompensa, que se le debería merecer en el mundo venidero? ¿Quién es el que quiere tener provecho de su recompensa en este mundo ahorita, como la está teniendo Rabba Barabúa? Cuando escuchó esto, Rabba Barabúa de inmediato soltó no la prenda, sino abrió la prenda para que todas las hojas se queden ahí, no quería agarrar recompensa. Pero aún así, que soltó todas las hojas, agarró buen olor que la prenda. Entonces, cuando llegó a los Ramazé, vino y que vendió su prenda que tenía un olor increíble por 12,000 dinarim. Y así tuvo suficiente, no más para él, sino también para sus hijas, para sus yernos. Todos sus yernos se lo dividieron entre todos y pudo estudiar Torah así. Seguimos, Rabotai. Tanu Rabbanan, veim ish anihu lo tishkav ba'avoto, ha'ashir shachiv, ma'i ka'amar, amar Rashat achi ka'amar, veim ish anihu lo tishkav ba'avoto etzlecha, ha'ashir shachiv ba'avoto etzlecha. La Gemara trae una baraita y regresa al tema de una garantía. ¿Sí? Como ya mencionamos anteriormente en la clase anterior, un prestamista puede cobrar al prestatario cuando llega el momento del vencimiento de la deuda. Él no puede entrar a su casa, como ya hablamos en la clase anterior, pero en ciertas circunstancias, a través de un agente del Bedín, se le puede cobrar la garantía. Entonces la Gemara trae una baraita que nos dice lo siguiente: el pasuk dice, si el prestatario es pobre, no te duermas con la garantía. ¿Sí? O sea, aparentemente se refiere a que, no aparentemente, se refiere a que si es pobre, no te duermas con la garantía. O sea, si es un pijama, esa garantía agarraste una almohada o un artículo, un objeto que se usa nada más nocturno, no te duermas con eso tú, sino dáselo en la noche a el pobre de regreso porque no tiene otra cosa. Y después se lo vuelves a cobrar otra vez. Más que eso es únicamente cuando el prestatario es pobre. Pero si es rico, ahí no aplica esto y efectivamente sí se lo puedes agarrar y no devolvérselo durante la noche. O sea, en este caso, pues, de la deducción de la vareta dice, escúchenme, la Torah dice, lotishka ba'avoton, no dormirás con esa garantía. Mashma, que es cuando es pobre. Pero si es rico, sí puedes dormir con esa garantía. O sea, que si es un pijama, puedes hasta usarla. Puedes dormir con ella. ¿Cómo crees? Si hay un préstamo y tiene provecho de la garantía, es ribit. Intereses. Y está pensando, lo que se refiere aquí es que cuando es un pobre, que no duerma, no que no duerma con eso puesto, que no duerma guardado con eso, no lo puede usar obviamente, sino se lo tiene que dar al pobre. Pero si es un rico, puede dormir con eso, no con eso puesto, sino con eso en su casa, al lado de él. No es necesario que lo regrese, pero no lo puede usar porque si lo usa hay problema de ribit, como dijimos, de intereses. Sigue siendo la Gemara Tanu Rabbanan. Hamalve et javero eno rashai lemashkeno ve'eno hayab leahazilo ve'over bechol hashemot halalu.
מהי כאמר? הרב שעת אחי כאמר. המלווה את חברו אינו רשאי למשכנו, ואם משכנו חייב להחזיר לו, ועובר בכל השמות הללו. הסיפה. רבא אמרנו, אחי כאמר, המלווה את חברו אינו רשאי למשכנו, ואם משכנו חייב להחזיר לו. באמת, דברים אמורים משכנו שבשעת הלוואתו, אבל משכנו בשעת הלוואתו אינו חייב להחזיר לו, ועובר בכל השמות הללו, הרישה. La Gemara trae la siguiente baraita, que les adelanto no está clara, y por eso la Gemara la analiza, o la explica, mejor dicho. La baraita dice lo siguiente, traduzco literal, como digo, no está clara. La baraita dice así, una persona que le presta dinero a su compañero, Rubén le presta a Shimón, o sea que Rubén es prestamista, Shimón es prestatario, dice la baraita, no puede venir el prestamista, entrar a la casa del prestatario cuando se vence el préstamo y agarrarle una garantía. Como dice el pasuk, lo tavó el beto. El prestamista no puede entrar a la casa del prestatario, como ya vimos en la clase anterior. Sigue siendo la baraita. Esa es la primera alajá de la baraita. Segunda alajá de la baraita. Pero no es necesario que se lo regrese. El prestamista no es necesario que se lo regrese. Me está diciendo que no puede entrar a la casa a agarrárselo. ¿Cómo que no es necesario que se lo regrese? No puede agarrarlo. Esa es la segunda alajá, no está clara. Tercera alajá, y transgrede por varias prohibiciones. La mitzvah taseh que dicen de Barim 24:13, Hashem tashiv lo et avot. El lav en el pasuk 12, lo tishkav ba'avoto. Y otra mitzvah taseh de adbo Hashem teshivenulo. Transgrede varias prohibiciones. Que otra vez me dices que no es necesario que se lo regrese. La segunda alajá y la tercera alajá me dice transgrede por varias prohibiciones. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pregunta la Gemara. La Gemara trae dos explicaciones. La primera la dice Rav Sheshat, ¿sí? Que él dice que es lo siguiente. Lo que se refiere a la baraita es así. La primera alajá es así. Una persona que le presta dinero a su compañero, ¿sí? No puede el prestamista entrar a la casa del prestatario para agarrar la garantía. Esta alajá está clara. Segunda alajá, si mishkeno, si transgredió el prestamista y entró a la casa para agarrar la garantía, tiene obligación de regresarlo. O sea que según esta explicación tenemos que en la segunda alajá, en vez de decir eno hayab, tenemos que decir que hayab. O sea, si transgredió y entró a la casa y agarró, hayab. Tenemos que cambiar la palabra, no hayab, sino sí hayab de regresárselo. Y según esto, cuando viene, nos dice en la tercera alajá y transgrede por tres prohibiciones, va sobre este caso que entró, ¿sí? Está obligado a regresarlo y transgrede por tres prohibiciones. O sea que la última parte de la tercera alajá va sobre la segunda. Todo cuadra bien, nada más que tenemos que cambiar algo grande. En vez de decir eno hayab, cambiarlo completamente. Esa es la aplicación de Rav Sheshat. Segunda explicación es la de Raba. Según Raba, no hay que cambiar la versión de eno hayab a hayab, sino se mantiene eno hayab. Pero sí tenemos que decir que la tercera alajá no va sobre la segunda, sino va sobre la primera. Y explico. Raba dice así. No me parece que la baraita diga eno hayab y tú me digas no, se refiere a hayab. Sí, es muy difícil decir eso. Por eso dice Raba que la explicación de la baraita es la siguiente. Una persona que le prestó dinero a su compañero, cuando se vence el préstamo, tiene el derecho de cobrarse la garantía, que en ciertas circunstancias con el betín, con lo que es, bueno, mejor dicho, no tiene el derecho, no con el betín, no tiene el derecho de entrar a la casa para agarrar una garantía, ¿sí? Y si lo hizo, transgredió y lo hizo, tiene obligación de regresarlo. Esta no es la segunda parte todavía. Esto no es la segunda parte todavía, esto es todo dentro de la primera. Tiene prohibición de entrar a la casa y si lo hizo, tiene obligación de regresarlo. Segunda parte, todo esto es únicamente cuando lo agarró, no en el momento del préstamo, no en el momento de la realización del préstamo, o sea, en el momento del vencimiento del préstamo, ¿sí? Pero si lo agarró en el momento de la realización del préstamo, antes, cuando se realizó el préstamo, cuando se hizo, ¿sí? O sea que básicamente en este caso, no que lo agarró, sino que el prestatario se lo dio de buena voluntad al prestamista. En este caso, esta es la segunda parte, eno hayab, no es obligación que se lo regrese. Ya te lo di antes, ya se lo puede quedar el prestamista en este caso. ¿Sí? Esta es la segunda alajá. Tercera alajá, y transgrede por todas estas prohibiciones. ¿Cuándo? En el primer caso. Cuando entró a la casa y lo cogió. Pero ¿cuándo? Cuando agarró el préstamo, en el momento del vencimiento, como dijimos. Seguimos. Tani Rav Shizvi Kame de Raba. Adbo Hashemesh teshivenu lo. Zo kesut laila. Hashem tashiv lo et haavot kevo Hashemesh. Zo kesut yom. Amale de imam abelel lamali. Udele yama lamali. Amale ismeye. Amale lo. Achi kamar. Adbo Hashemesh teshivenu lo. Zo kesut yom shenitra lachvol balayla. Hashem tashiv lo. Et haavot Hashemesh. Zo kesut laila shenitra lachvol bayom.
Rav Shizvi decía la siguiente baraitá enfrente de Raba. Escuchen bien esto para que no nos confundamos. Es muy sencillo, pero para que no nos confundamos. Hay un pasuk en Shemot 22-25 que dice Atbo Hashemesh teshivenulo. Clomar, o sea, que el prestamista cuando cogió una garantía es necesario que le regrese esa garantía al prestatario en la mañana hasta la puesta del sol. Aquí se refiere a qué? A cuando es un tema de prenda, un prenda que se usa ¿cuándo? Aparentemente en el día, pero aquí dice en la noche. Vamos a ir, la van a preguntar, ¿sí? Y otro pasuk de Barim en 24:13 dice Hashem tashiv lo et avot beboash que boa shemesh, se refiere que hay que regresar al prestamista la garantía al prestatario cuando en la noche, en la puesta del sol, se la tiene que regresar hasta el amanecer. Aquí se refiere a qué tipo de prenda, ¿nocturna o diurna? Dice aquí, diurna. Pregunta la hermana, no entiendo. Le tiene que regresar en la noche la prenda diurna y en el día la prenda nocturna. No me cuadra, es al revés. Como ustedes mismos, como tú acabas de decir. Mira, Shizbi dice, bueno, ¿qué hago? Entonces, ¿borro esta baraita? Esto está mal, aparentemente. Dice Raba, no la borres. Lo que se refiere a la baraita decir es Atbo Hashem teshivenulo, se refiere a una prenda diurna, como dijeron muy bien, ¿sí? O sea que es importante que le regreses en la mañana, que el prestamista le regrese en la mañana al prestatario, una prenda diurna, que esa la puedes agarrar en la noche, ¿sí? Y cuando dice refiriéndose que en la noche tienes que regresarlo hasta la mañana, hasta el amanecer, está hablando cuando es una prenda nocturna, que la puedes agarrar durante el día, pero en la noche tienes que regresarla. O sea, básicamente hay que invertir. O sea, no es como entendimos, sino al revés, como era la pregunta. Seguimos. Amar Rabbi Yohanan, Mishkeno met shomto me'al gabe banav. Meiti ve'amar Rabbi Meir, ve'chimachar shemashkenim lama machzirim. למה מחזירים לך? מה אמר היעדר? אלא מאחר שמחזירים, למה חוזרים ומשכנים? שלא תהיה שביד משמתו ולא יעשה מטלטלים אצל בניו. תמה דהדר ומשכנה, הלא הדר ומשכנה? לא. אמר רבא דבר מתנה ולאו תרוצה כמתר אצלה, תריצה אחי. וכי מאחר שמחזירים למה משכנים מעיקרה, שלא תהיה שביד משמתו ולא יעשה מטלטלים אצל בניו. אוקיי. Escuchen bien. Viene Rabbi Yohanan y nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa si el prestamista agarró una garantía? ¿Sí? Agarró una garantía. Saben que antes de decir alajá, debemos una introducción para una alajá que le hemos visto ya varias veces. Cuando le deben a un prestamista dinero, él tiene todo el derecho de cobrarse del prestatario, ¿sí? Pero si se muere el prestatario, los herederos no tienen que pagar, no tienen, mejor dicho, si no tienen tierras, no tienen que pagar con metaltelín. Metaltelín, lo mishtabdim le baljo, cuando son herederos. ¿Qué pasa si un prestamista llegó el momento del pago, se venció la deuda, agarró una garantía de manera permitida? Bueno, pero este prestatario no tenía dinero. Entonces era una almohada lo que agarró, por decirlo, un pijama. Entonces, ¿qué tenía que hacer cuando es pobre, cuando es sencillo, humilde? El prestatario se la tiene que devolver cada noche. Dice Rabbi Yohanan, ¿qué pasa si se la devolvió al prestatario? Y cuando estaba bajo la jurisdicción del prestatario, ¿pero por qué? En verdad, la había cobrado ya la garantía a quien la había agarrado ya el prestamista, pero se la devolvió para la noche. Y mientras que estaba en la noche con el prestatario murió. La pregunta es si ahorita puede venir el prestamista y cobrar esa garantía de los hijos. Normalmente no se puede, metaltelín. Aquí dice Rabbi Yohanan, la puede cobrar. ¿Por qué? Porque ya que lo agarró como garantía, ya le pertenece al prestamista. Aquí no es que le está quitando metaltelín a los yetomim, a los huérfanos. Nunca, no es de los huérfanos, sino desde un principio fue de quién ya se lo adquirió, ¿quién? El prestamista, por eso puede cobrarlo. Así dice quién, Rabbi Yohanan. Viene la Gemara a continuación y pregunta en contra de Rabbi Yohanan de una baraita. La baraita dice lo siguiente. Dice Rabbi Meir en la baraita: si se puede cobrar una garantía, ¿sí? Si el prestamista puede cobrar la garantía, pues ¿por qué es necesario regresarla cuando el prestatario la necesita? Si es un pijama, por ejemplo, en la noche. ¿Cómo? No entiendo la pregunta. ¿Por qué se necesita regresar cuando se necesita? La Torah dice,
La Torah dice que cuando la necesita, se la devuelves. No entiendo. Si la puedes cobrar, ¿cuál es la garantía? Pero si la necesita, la Torah dice que tienes que regresar. No entiendo cuál es su pregunta. La Gemara corrige. La pregunta de Rabbi Meir. Sí, ahorita estamos viendo la varita, después viene la pregunta, ¿sí? O sea, después viene la pregunta que en contra de Rabbi Yohanan. La Gemara corrige la pregunta de Rabbi Meir y dice lo siguiente. Si es necesario cada vez, después de que el prestamista cobró, si es necesario cada noche, por decir, hablemos de una prenda o un objeto que se usa, un artículo que se usa en las noches, pijama, ¿sí? O almohada. Si es necesario cada noche regresárselo, pues ¿para qué cada vez tiene que agarrar, para qué tiene que agarrar la garantía? Si se lo estás dando todas las noches, déjaselo ya, déjaselo al prestatario. Dice la baraita, dice Rabbi Meir, te voy a explicar por qué. Normalmente hay una halajá que el año séptimo, el año sabático Shemitah, anula las deudas. Entonces, si ella cobró la garantía, no anula esa deuda, porque ya la cobró, se lo está prestando nada más. Igualmente, en caso que se muera, escuchen bien, en caso que se muera el prestatario, Shelo yase metaltelim etzel banav. O sea, si se muere el prestatario en el momento que él está teniendo si se muere el prestatario mientras que tiene la garantía esta que nunca se la quitaron, ¿sí? Un segundito. Sí, porque es necesario, otra vez, ¿cuál es la pregunta de Rabbi Meir? ¿Para qué es necesario regresarlo todo el tiempo? Déjaselo todo el tiempo. Sí, déjaselo más fácil. Primera respuesta, por Shevit, para que Shevit no anule los préstamos. Segunda, por otra segunda razón, por si se muere el prestatario. ¿Sí? Si se muere el prestatario, normalmente todo lo que tiene el prestatario es de los herederos. ¿Sí? Y los herederos, una vez tienen metalterina, él no le puede el prestamista cobrar a los herederos. ¿Sí? Entonces es importante que cada vez, escúcheme, es importante que cada vez el prestatario lo regrese. ¿Por qué? Porque si se muere y está bajo su jurisdicción, le pertenece a los niños y no va a poder ¿qué? El prestamista cobrarlo. Por eso es importante que se lo devuelva para que en tal manera si se muere el prestatario, vamos a decir es una prenda nocturna, si se muere durante el día, ya está en manos del prestamista y así se lo va a poder quedar. Dice la Gemara, aparentemente vemos que la única razón, ¿sí?, que se lo puede quedar es porque lo tiene el prestamista en su mano. O sea, por eso hay que regresarlo. Por si acaso el prestatario se muere cuando se lo regresó, ahí se lo queda el prestamista. Pero mashma que si se murió cuando estaba bajo la jurisdicción durante la noche, en el caso pues en ese caso mashma que en ese caso sí le pertenece a los herederos. Contradice lo que dice Rabbi Yohanan, que aunque murió, que Rabbi Yohanan dice que inclusive si murió en la noche, no le pertenece a los herederos, sino, o sea, inclusive si murió bajo la jurisdicción del prestatario, no le pertenece a los herederos, sino le pertenece a los prestamistas porque ya adquirió el mashkon. Así pregunta la Gemara. Responde Rabba Marmatra, dice un segundo. De por sí esta baraita no se entiende. ¿Cuál es la pregunta de Rabbi Meir? Y tuvimos que arreglarla. Ya que tienes que arreglar esa primera parte, arregla la segunda parte, que en verdad todo lo que se refiere aquí es cuando la baraita dice que es importante regresarlo por Shevit, una razón. La segunda razón, por muerte del préstamo, del prestatario, no es por muerte del prestatario cuando se lo devuelves, sino por si acaso se muere el prestatario, inclusive si tiene bajo él el hecho que todo el tiempo lo está regresando, es porque ya lo adquirió el prestamista y no hay ningún problema, aunque se murió el prestatario cuando estaba el mashkon bajo su jurisdicción, aún así puede venir el prestamista y cobrárselo a los herederos, como dijo Rabbi Yohanan. ¿Por qué? Porque ya lo adquirió, no solamente cuando se murió cuando estaba bajo jurisdicción del prestamista, sino también bajo jurisdicción del prestatario, como dijo Rabbi Yohanan, y todo cuadra perfecto. Sigamos un poquito más. Tanu Rabbanan, lo tavo el beto la vota votó. Le beto ya tan ichnas, varatan ichnas el beto shel arev. Vejeno omer lakach bigdo ki arev zar. Vegomer, veomer, beni y marabta le raeja, takata lazar kapeja, no kashta bimbrepija, nilkata bimbrefija, hace zot efo beni, vehinatzel kibata bekaf reja lech, y trapez urhav raeja. Y mamon shechabiatja, hater lo pisatiat, veimlav harbe alav reim. Letzacheni, לביתו אתה נכנס, אבל אתה נכנס לסחר כתף, לסחר חמר, לסחר פונדק, לסחר דיוק נאות, יכול אפילו זה כפן עליו ולת, תלמוד לומר, מסעת מאומה. Y con esto acabamos para hoy. Explico, la Gemara trae una baraita. La baraita dice lo siguiente, dice el pasuk, lo tavo, la baraita cita el pasuk, lo tavo, el betó, la bota, votó. Que un prestamista no puede entrar a la casa del prestatario al final cuando se vence el préstamo, la fecha del préstamo, para agarrar una garantía. El pasuk dice el betó. ¿Qué es betó? La casa de él. ¿Quién es de él?
del prestatario. Mashma que la única prohibición que tiene el prestamista es entrar a la casa del prestatario a agarrar una garantía. Pero, mashma, que se vio un garante de por medio, ahí sí puede ir el prestamista y entrar inclusive a la casa de ¿quién? Del garante. ¿Para qué? Para cobrar la garantía. ¿Por qué? Porque la Torah dice, él vetó su casa del prestatario, no del garante. El garante está permitido. O sea, no aplica esta prohibición en el caso de garante. Efectivamente, la Gemara trae otra prueba de otro pasuk en la Baraitá, trae otra prueba de un pasuk en Mishle 20:16. La kach bigdo ki arev zar. Sí puedes agarrarle la ropa, entrar a su casa, porque el garante no es la casa del prestatario, sino del garante. No hay ningún problema. Otra prueba más, también en Mishle 6, del primer versículo hasta el tercero. De ahí aprendemos, el pasuk dice: Vení, marafta le reja, tacata le zarcapeja, no casta bimbre fija, licata bimbre fija, nace zote, fo vení, vinatzel kibata becaf reja, leji trapez urab reja. Y así tenemos que explicar. El último paso, cómo se explica de la siguiente manera. Lo último que mencioné, cómo se explica así. Si hay dinero en tus manos, ¿sí? O sea, si caíste en temas monetarios en manos de tu amigo, o sea, si eres garante, que hay algo de dinero que tú ahorita estás obligado por tu amigo, ¿sí? Ábrele tu mano y págale. ¿Sí? Y si no, busca muchos, o sea, si no le debes dinero, sino nada más, si no le debes dinero, ahí busca muchos, si no nada más te metiste con él, con temas verbales, ahí busca muchos amigos, ¿para qué? Para pedirle perdón. De todas maneras, vemos claramente estos pesukim de que efectivamente un arev, un garante, tiene que abrir sus manos, ¿sí? Para pagar, o sea que puede entrar a su casa básicamente, ¿sí? Sigue siendo la varita, otra manera como explicar o como deducirle vetó, ¿sí? Lotavo el vetó, no puedes entrar a la casa de él, ¿sí? ¿Qué significa? No puedes entrar a la casa de él para agarrar ¿qué? Una garantía por un préstamo. Pero a su casa del prestatario no puedes por un préstamo. Pero sí puedes entrar a la casa de él mismo también, cuando no es por un préstamo, sino es por un salario que te debe. Por salario de cargar, ¿sí? Salario de conducir un burro, salario de una posada, salario que te debe por unas pinturas que te hizo, ¿sí? En todos estos casos, sí puedes entrar inclusive a su casa. Toda la prohibición que dice prohibido entrar a su casa, lo toma el veto es con un préstamo. Usted no hubiese dicho que estos permisos, cuando son por salario de cargar, de burro, de posada, de pintura, todo esto que está permitido, es inclusive si ahorita viene el que hizo, a quien le hizo el trabajo, a quien se le hizo el trabajo, ¿sí? Viene y te dice, ¿sabes qué? No te lo voy a pagar todavía, pero te lo debo. Que ahí ya lo convirtió en ¿qué? Ya no en salario, sino o sea, un salario normalmente se paga de inmediato. Acabas el trabajo, te pago de inmediato. Él no pagó de inmediato, sino dijo, ¿sabes qué? Te lo debo. El hecho que dijo te lo debo ya lo transformó en ¿qué? En deuda. En este caso, ya no aplica este permiso. Como dice el pasuk, cualquier tipo de préstamo, también este tipo de préstamo, o sea, un salario que lo convertiste en préstamo, ahí va a regresar la prohibición de que no puede entrar el prestamista, o sea, el que hizo el trabajo, el artesano, a la casa para agarrar una garantía por el trabajo que hizo. Pero es un salario, no, porque ya lo convirtió en préstamo, en deuda. Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.